En estas discusiones siempre venimos con argumentos, con cifras, y yo sé muy bien que el ministro Carlos Holmes Trujillo, seguro su intervención, como le es usual, porque lo hemos escuchado varias veces, hará una rendición de cuentas de todo lo que ha hecho, y seguro tratará de traer cifras que tal vez no tienen que ver necesariamente con esta moción de censura en algunos puntos centrales que como bancada alternativa y congresistas libres han expresado para poder convocar ante el país. Y déjeme decir, presidente, lo siguiente para empezar. Pretendiendo hacer trizas la paz, el gobierno del señor Iván Duque está haciendo trizas la seguridad. Esta moción de censura al responsable político de la cartera de seguridad y defensa del gobierno nacional de la República de Colombia, el señor Carlos Holmes Trujillo, es en el fondo un debate que se ha venido estructurando a partir del clamor ciudadano, del clamor popular, de los ciudadanos que habitan tanto en las ciudades como en las regiones y en los campos. Aquellos ciudadanos que sentimos miedo, que nos sentimos más inseguros y lo peor de todo, que no sentimos la certeza de poder llegar a la institucionalidad que debe velar por nuestros derechos y garantías porque tenemos miedo de ella. Este debate de moción de censura, si bien recae sobre un ministro en particular, sobre una persona en particular, sí es una rendición de cuentas de la política de seguridad del gobierno Duque. Sí es un debate en el fondo sobre la política de seguridad. Lo decíamos hace un año cuando hacíamos la moción de censura y los constantes debates al nefasto ministro Botero, que creíamos que cuando salió y que llegaba un ministro aparentemente con mejor experiencia política, por lo menos iba a mejorar en algo en el país. Y lo hemos hecho durante todo este año en los constantes debates de control político que hemos adelantado, por cierto, el último hace 8 días, en el cual el ministro Carlos Holmes Trujillo no hizo presencia ni en el recinto ni en la plataforma virtual. Y como es un debate de seguridad, quiero traer a colación algunas cifras, podemos traer muchas más, pero porque sabemos que el tiempo es limitado y corto, solamente me voy a tener en algunas que tienen que ver con la gestión del último año del señor Carlos Holmes Trujillo. El número de masacres aumentando considerablemente. Pasamos de 36 masacres en el 2019 a 66 masacres en lo corrido de lo que llevamos de este año, y aún faltan 3 meses. No sabemos cuántas masacres más van a ocurrir, pero sí sabemos que van a pasar, que es lo peor de todo. Hacia allá hemos llegado. Los colombianos prendemos las noticias esperando cuál noticia nueva va a salir sobre alguna masacre en alguna región del país. Y de esas masacres cometidas, llámenla como la quieran llamar, asesinatos colectivos, como quieran llamarlo, los eufemismos que quieran utilizar son masacres, y así lo reconoce el pueblo colombiano. Se han originado en el transcurso del 2020 263 asesinatos. En comparación del año pasado, 133. ¿Quieren argumentos, colegas? Aquí están los argumentos. Si el indicador del aumento de las masacres no es suficiente para hacerle una moción al ministro Carlos Holmes Trujillo, entonces, ¿qué requieren? Pero seguimos con las cifras. Las GAO, los grupos armados organizados, en aumento acelerado, exponencial. No han pasado ya una semana de habernos levantado y haber visto una estrategia simultánea de las autodefensas gaitanistas de Colombia, que en una ola masiva grafitearon, amedrentaron, intimidaron en el mismo día, a la misma hora, planificada, rayaron 62 municipios de 10 departamentos, municipios algunos en los cuales no se sentía o no se reconocía tipo de presencia como esta, como en el Tolima o como en el Caldas. Gravísimo. Es decir, no solamente las zonas de conflicto, las zonas más delicadas donde había presencia y que sabíamos que la salida de las FARC iba a generar turbulencias y reacomodamiento de fuerzas y tal vez la llegada de nuevos grupos para ocupar esos espacios,
No solamente en esos lugares se ha incrementado la violencia, sino que ahora en otros lugares, en otros municipios donde antes no se tenía presencia de grupos ilegales armados, ahora sí hacen presencia. Si esas no son razones suficientes para hacerle una moción al ministro Carlos Holmes Trujillo, entonces, ¿qué más se requiere? Si él es el responsable político para que estos indicadores suban y bajen, y si esto está ocurriendo, él tiene que expresarse ante el país y dar la justificación, y como no la ha dado en un año, solicitamos en este espacio que renuncie, que salga, o que el gobierno, o que el presidente Duque, por su propia cuenta, le pida la renuncia. Pero las disidencias de las FARC pasaron de 56 municipios a 103, en lo corrido de lo que llevamos. Y del ELN pasó a operar en 99, ahora están 160 municipios. ¿Cómo nos explica eso, ministro? Sí, ya sabemos, ellos son los delincuentes, son los bandidos, son los terroristas, pero para eso ustedes están en el gobierno. Para eso ustedes están en el gobierno y se hicieron elegir con esa bandera, justamente para que esto no pasara. Y no solamente no le han puesto tate quieto, no solamente han frenado el aumento de los grupos armados ilegales, sino que no hay un plan para corregirlo. Llevamos en la mitad del gobierno, señor Duque. Es que este no es un debate de los primeros 6 meses. Representantes, ya vamos 2 años y ya vamos a llegar a 2 años y medio. Nos van a tener así hasta el último día del gobierno de Duque diciéndonos que todo fue culpa del anterior gobierno, para que con eso justifiquen ya la próxima campaña en el 2022, en la cual seguro puede estar el hoy ministro Carlos Holmes Trujillo. El Clan del Golfo con presencia en 200 municipios del país. Estamos hablando de datos actuales. Hace una semana vimos la estrategia simultánea de las autodefensas gaitanistas de Colombia para amedrentar al pueblo colombiano. Así nos registran los medios internacionales. La BBC Mundo, masacre en Samaniego, matanza de jóvenes, son los titulares por doquier a nivel nacional e internacional. Violación de derechos humanos del 1 de enero del 2020 a junio 30 del 2020. En total, 681 casos registrados de violencia de derechos humanos, pero miren este dato tan preocupante. De todo ese total, al que le recae el mayor número es a la policía con 296 por encima de lo que llamamos paramilitares, también llámenlo como los quieran llamar. 223. Entonces estamos contabilizando con cifras del CINEP, por supuesto una autoridad, una institución completamente competente de registro de derechos humanos y violación de derechos humanos, nos trae esta cifra tan dolorosa. La policía, nuestra fuerza pública, de la cual necesitamos para construir la paz nacional y la paz urbana. De esa fuerza pública estamos hablando, comete más delitos, más violaciones de derechos humanos que los mismos grupos armados ilegales. ¿Cómo es posible? ¿Y eso a qué ha llevado? Nada más y nada menos que en el caso de Bogotá, 75% de la población no confía en la policía, y ya le hemos tocado en otros momentos. 75% de la gente no cree en la policía, se siente insegura. Y déjenme decirle, colegas, los colombianos pueden sentirse descontentos con muchas instituciones del Estado, como por ejemplo esta, la del Congreso. Los peores indicadores de confianza, de seguridad, de garantía, de representatividad la tiene el Congreso, y con justa razón, congresistas que siguen gobernando es en función de lo que les da el gobierno y no en función de las mayorías de los intereses de este país. Pero una institución que no se puede dar el lujo de que la gente no confíe en ellos es la fuerza pública. Cuando 1 de cada 4 bogotanos dice, cuando 4 de cada 5 bogotanos dice que no confía en la fuerza pública, ¿a quién va a acudir para combatir al delincuente? ¿A quién va a acudir para resolver los conflictos? Por eso hoy los colombianos y colombianas nos sentimos más inseguros. Y es por la orientación política del ministro. Es por la orientación política. Por pretender hacer trizas la paz, están volviendo trizas la seguridad de Colombia. Esa es la conclusión. Colegas, si estos datos no son suficientes, díganme cuáles más datos quieren.
¿Cuántas más noticias en los periódicos quieren que salgan de masacres y de asesinatos? ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? Para pedirle al gobierno nacional que es momento de reestructurar la política de seguridad. Porque salimos de Botero y nos llegó Carlos Holmes Trujillo. Y él podrá continuar o podrá salir. Pero si llega otro ministro a continuar la misma política, de nada sirve. Por eso esta moción de censura no es simple una moción de censura contra un ministro candidato como él mismo se autodefinió, sino que lo que estamos expresando aquí es el clamor ciudadano de la revisión de la seguridad. Aquí un colega de la costa caribe nos expresaba hace unas cuantas sesiones cómo la propia policía maltrató a sus hijos, porque están desbordados por la política del enemigo interno, por esa política nefasta de creer que todos los contradictores políticos del gobierno de turno son terroristas y son delincuentes y son bandidos y son vagos que no quieren hacer nada más sino joder y joder, porque así los he escuchado hablar. Esta política nefasta de seguridad, de violentar la democracia y creer que aquel que piensa diferente es un objetivo militar. Y el segundo argumento, si consideran que tal vez la seguridad no es suficiente, solicitamos la salida del ministro Carlos Holmes Trujillo porque está poniendo en riesgo la institucionalidad de este país, la institucionalidad de la fuerza pública, pero también la institucionalidad que representa los principios y los valores más profundos de lo que son las repúblicas modernas. Sus actitudes, sus decisiones colocan en riesgo, en incertidumbre, la separación de poderes. Una cosa es que no se presenta aquí en el Congreso, que aquí hay algunos congresistas dignos que sí levantamos la voz y que no nos parece, no porque nos irrespete a nosotros como personas, sino la institucionalidad del Congreso es la que se irrespeta. Cuando el gobierno es tan despectivo con el Congreso, cuando los funcionarios del gobierno no respetan al Congreso, ponen en duda justamente la separación de poderes, cuando no se presentan, cuando no se conectan virtualmente, cuando no dan la cara presencialmente, ponen en duda la separación de poderes, porque en el fondo están diciendo, ¿yo para qué voy allá? No me interesa. Y allá tengo algunos congresistas que van a salir a defenderme. Una defensa completamente acrítica, diríamos algunos, pero peor aún, pone en duda ahora la institucionalidad justamente de las Cortes. El país vio, ministro Carlos Holmes Trujillo, el país vio cómo usted le quiso hacer una jugadita de la manera más tramposa a la Corte Suprema de Justicia. El no acatar el fallo a cabalidad que le exigía al gobierno nacional y a usted, porque usted es la cabeza del sector defensa, como ministro, usted tenía que haber salido a dar las disculpas correspondientes, el perdón institucional correspondiente a la familia de Dylan Cruz, y no lo dio. La familia de Dylan Cruz se sintió revictimizada. Al otro día la hermana sacó un comunicado diciendo que se sentía dolida y respetada por la jugadita, por lo tramposo que fue usted, porque eso es una trampa. Y Colombia lo vio, no nos echemos mentiras. Esa salida suya diciendo que es que las disculpas usted ya la había dado 15 días antes y que esa disculpa era una disculpa para todos los casos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Judicialmente usted ya tendrá que asumir las consecuencias porque la misma Corte ya le está pidiendo cuentas. Desde mi punto de vista, eso que usted cometió fue un fraude de resolución judicial. Y ya lo determinarán los jueces, si realmente usted cumplió con la sentencia o si cometió desacato. Pero políticamente sí lo vamos a sacar al debate, y políticamente es que Colombia entera no quedó satisfecha con esa disculpa. Que se notó la sevicia, es que se notó lo tramposo, lo tramposo. Y yo sé que esa es la política que se acostumbra en este país, y yo sé que esa es la política que se acostumbra desde su grupo político, las jugaditas en el Senado, las jugaditas desde el gobierno. Pero lo que se está colocando en duda es la separación de poderes, y yo llamo a los demócratas. Demócratas, esto no es un debate de la oposición, amigos y amigas. Esto es un debate de respeto a la institucionalidad. Si no les gusta la ley, guárdelo en su foro interno. Si no les gusta la sentencia, golpéese contra la pared.
pero usted tiene que acatarlo, tiene que cumplirlo. Ese es un consenso social que no podemos irrespetar. ¿Qué mensaje le da este gobierno cada vez que entra a pelear con las Cortes? Cada vez que entra a debatir las sentencias de las Cortes, cada vez que entra a enjuiciar a los magistrados o a los jueces, ¿cuál es el ejemplo del ciudadano de a pie? Ah, no, si el ministro no lo respeta, ¿yo por qué tengo que respetarlo? Ustedes deberían dar ejemplo y lo que están dando es vergüenza. Yo sé muy bien que esa es la política de la trampa y la política de la jugadita. Esa es la política de la cual el país está cansado y agotado. Esa es la política de la cual la mayoría de los colombianos queremos dejar atrás. Esa es la política que los colombianos queremos ver simplemente en un periódico de ayer, como decía la canción. Y termino con esto, señor presidente. Hoy, los que todavía mandan quieren convencer a los colombianos de que no es posible gobernar de otra manera. Piden a la gente a que se resignen a vivir una vida llena de desesperanza. Pretenden normalizar la indecencia y el cinismo y siguen creyendo que los colombianos no somos mejores a los políticos tradicionales. Esa es la política que está en el ocaso. Esa es la política de la muerte que hemos querido dejar atrás. Esa política de la trampa, la que ustedes representan, quedará en el olvido más temprano que tarde. Porque en este país, de los jóvenes luchadores, de los esperanzadores, de los líderes sociales, tienen que saberlo muy bien, que esas muertes no son en vano, que esa sangre derramada no es en vano, que ese llanto de las madres no es en vano, que cada golpe, que cada tortura no es en vano, porque no estamos viviendo una época de cambios, estamos viviendo un cambio de época que empezó hace un par de años, y que este debate, esta moción de censura es el preludio justamente de lo que va a desembocarse políticamente en 2 años. Es el debate. Discúlpeme, representante Racero, pero es que hay repetidas comunicaciones en el chat que no se está escuchando por el canal institucional del Congreso. Para que termine su intervención y los minutos adicionales que hemos convenido. Gracias, presidente, siempre con su generosidad democrática que lo caracteriza. De lo que me reportan sí son varias partes, y una cosa a los que hicieron alusión, a ver, cuando pasa una vez puede ser un error humano, pero si pasan 2, 3, 4, 6, 7 veces, ya no es tan normal que pasen dichos deslices y dichos inconvenientes técnicos. Así que creo que este debate tan importante, en estas intervenciones que estamos adelante, yo sé muy bien que esto puede incomodar. Yo sé que esto puede incomodar porque algunos congresistas nos hicimos elegir para venir aquí a decir la verdad. Porque algunos congresistas nos hicimos elegir para venir acá a hablar a nombre de la gente más necesitada, para hablar a nombre de las regiones olvidadas, para hablar a nombre justamente de aquellos que asesinan, para hablar a nombre, con todo el respeto ante ellos y ante ellas, con los cuales hemos interlocutado y hemos trabajado y hemos estado codo a codo en las calles. Es a nombre de ellos que hacemos este debate. Y yo simplemente recapitulo, presidente, porque las intervenciones fueron a lo largo de la intervención, sería imposible volverlo a repetir. Simplemente quiero terminar con lo siguiente, y es 2 razones fundamentales por la cual solicitamos la moción de censura y por la cual solicitamos al pleno de esta plenaria que respalden a los citantes, a los que firmamos, con los argumentos correspondientes. El argumento de una seguridad en caos. Están las cifras. Y yo sé que el ministro va a traer aquí algunas cifras y las vamos a cotejar. Y miremos de dónde salen las cifras y miremos los tiempos de esas cifras y miremos las instituciones que arrojan ese tipo de cifras. Pero lo que sí es cierto en ese debate numérico, en ese debate de indicadores, es que yo sé muy bien, congresistas, que ustedes están pensando lo que yo pienso, que ustedes están sintiendo lo que yo siento, que a ustedes les llegan los mensajes como me llegan a mí.
de que justamente en este momento en el país no hay seguridad, que está en riesgo la seguridad del país, que está en riesgo la vida, que nos sentimos inseguros y con miedo y con desesperanza, que es lo peor. Nos han pretendido robar todo, que hasta la esperanza nos la quieren robar, colombianos. Y el segundo argumento, el argumento del respeto institucional. Es que no es posible, ministro, se lo digo mirándole a los ojos, no es posible que si respete a las Cortes, ministro. Esto se llama ser cínico, cinismo absoluto. Cinismo. El pretender hacer jugaditas para no acatar los fallos a cabalidad de la Corte. Y ojalá cuando se pare acá o desde allá nos explique. Porque es que la misma Corte le está pidiendo cuentas. Y está en riesgo la institucionalidad, y llamo a los del partido de la U y a los del Partido Liberal. Congresistas libres, independientes, con conciencia. Se tiene que hacer respetar las instituciones. Se tiene que hacer respetar la separación de poderes. La autocracia en la que va andando este gobierno es completamente peligrosa. Completamente peligrosa. Y el último mensaje, presidente, termino. Si es el mensaje para los que nos ven, a los colombianos y colombianas. Estas muertes no son en vano. Tengan la certeza que estas muertes, las persecuciones a nuestros líderes de la Colombia humana, a los líderes ambientalistas, a los estudiantes, a los jóvenes, a las madres que tienen miedo cuando sus hijos salen a protestar dignamente. Esto no es en vano. Esto no es en vano. Y este es el preludio del desenlace, porque esto es expresión de un cambio, del cambio que está pasando en nuestro país, un cambio que es imparable, que no tiene reversa, que ese dolor y ese sufrimiento se ha transformado en esperanza, porque no hay que quedarnos con esa rabia y ese dolor, y transformarla en acción colectiva, porque esta disputa es política, y estas mociones de censura, debates de control político, estamos sembrando lo que va a ser la cosecha de un nuevo país que vamos a empezar a construir desde el 2022. Muchas gracias, presidente.